la velocidad relativa, que se encuentra entre dos grandes láminas conductoras infinitas. Ojo, infinitas. Ahí estoy diciendo grandes e infinitos. Eso es redundante. Entonces, paralela al plano XY varía linealmente de S sub R1 es igual a 0 a S sub R2 es igual a D. Estoy pintando un pedacito de ese plano infinito porque no lo puedo pintar todo. ¿Qué pasa? Aquí tengo un conductor y aquí tengo el otro. Dos láminas conductoras. Él me dice que varía linealmente, entonces vamos a conseguir eso R. Linealmente, varía obviamente por el Z. La pendiente es la siguiente: S sub R2 menos S sub R1 entre multiplicada por Z más S sub R1. Y si es la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos, la forma punto pendiente. Este es S sub R por Z de Z. Esto varía. Vean que cuando Z vale 0, S sub R vale S sub R1. Y cuando Z vale D, vale S sub R2. Entonces esta es la ecuación de cómo varía Z, pero S sub R como una función de Z. Si aplicamos la ley de Gauss del vector de desplazamiento, porque estamos hablando de distancias, imagínense que aquí tengo un conductor y aquí tengo otro conductor, y aquí hay que ver algunas cositas que he notado en algunas pruebas. Por favor, muchachos, tengo que decir que esta parte son conductoras. Ella tendrá un cierto espesor conductor en cada conductor, y dentro del conductor el campo vale 0. Pero en un condensador tengo que ponerle entonces carga. ¿A cuál carga le pongo la carga? Positiva, es indiferente. Voy a ponerle a este la positiva y a este la negativa, pero te la puedo poner al revés. ¿Por qué sería indiferencia? Es indiferente porque los condensadores son a los que no importa cuál es la carga de manera positiva. Ahora, como las láminas son infinitas, obviamente no hay líneas de campo que puedan tener el efecto de borde. Entonces, el vector de desplazamiento hace algo así. Ese desplazamiento, si se lo aplico a la cajita de abajo, a la lámina de abajo, nos quedaría algo así. Imagínense que esto es este pedacito. Tenemos una caja, que es nuestra superficie gaussiana, que está encerrando a esta lámina. Ella realmente es una caja, la estoy pintando así, simple y llanamente, para ver un pedacito de ella, la parte frontal. Como la lámina es infinita, el vector de desplazamiento queda confinado a esta zona. Por acá no hay flujo, contribución al flujo. Entonces, decimos, por la ley de Gauss del vector de desplazamiento, esto debe ser igual a la carga libre. En el caso de su Z por su Z, si vemos el vector diferencial de superficie, debe ser perpendicular a la superficie, es decir, paralelo también al eje Z.
Sustituimos eso en nuestra ley de Gauss y nos queda d sub z con sub z punto ds con sub z. Como el producto escalar de esos dos métodos unitarios va a ser 1, ya tenemos entonces algo importante con respecto a ese flujo. Esto es en la cara superior, que es la que me va a interesar, en esta cara. El campo es constante en esa cara y la integral del vector diferencial de superficie es el área. Está resolviendo uno de los problemas del cuerpo. Área de la superficie, como he dicho, no de la superficie gaussiana, de la tapa superior. Consigo que de z es Q entre A. Es decir, esta carguita Q divide entre el área. Ah, pero esa Q entre A es lo que nosotros llamamos sigma. Pero eso es una pregunta, ¿y cómo sabe que el área es porque de Z por D es el área y ya? El área la estoy llamando A. Claro, porque es de Z por D, o sea, por D. Sí, pero cuando integre, el de z por dx me va a dar el área. Porque la integral de z de x por dx en una región, el plano XY, es igual a qué cosa? El área de la región. Entonces estoy usando eso. No necesito por qué preocuparme por otra cosa. Esa área la estoy llamando A. Como el dato que me están dando es la densidad, entonces ya tengo el valor de esa densidad. Pero una pregunta, pero el de ese no sería de X por DY. El de ese sería dx por y. Perdón, dx por y. Ah, Sí, sí. Lo que puse en el plano de Brasil. Dime. La densidad también la podemos conseguir consiguiendo el campo y llevarlo a la frontera, ¿no? Se puede, pero el asunto es que para encontrar el campo tengo que hacer algunas otras cosas más, pero sí se puede. Ahora, entonces nuestro vector de desplazamiento nos queda así. Una vez que tenemos el vector de desplazamiento, podemos calcular el campo eléctrico. Como el medio es lineal, el campo eléctrico entre las placas nos quedaría así, por ser lineal. Ya tengo el campo eléctrico entre las placas. Me piden el problema que encuentre la capacitancia por unidad de área, por lo tanto necesito la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, para que me quede positiva, tengo que ir de la placa negativa a la positiva. El campo es el que me interesa es paralelo al eje Z. Desde z igual a b hasta z igual a 0. ¿Por qué? Porque de la negativa hacia la sí. Aquí voy a hacer un pequeño cambio de variable. Esta vale 0. U es el cuadrado. Y cuando z vale d es el cuadrado. De z y es sobre eso cuando z vale 0 vale esta ecuación es muy sencilla.
Eso es R1, eso es R2. La capacitancia va a ser el valor de la carga dividido entre la diferencia de potencial. Pero la carga Q es igual a sigma por el área. Queda ahí esa expresión. La capacitancia de unidad de área. Entonces, muchachos, noten que en ese problema de el desplazamiento entre las láminas, el vector campo eléctrico, el vector de polarización. Bueno, el vector de polarización es muy fácil. Entonces, noten que ya tenemos el campo eléctrico entre las láminas. Lo que tengo que hacer es multiplicar eso por el suelo menos 1 por el suelo. Este campo eléctrico que tenemos aquí. Ya tendríamos entonces el vector de polarización. Otra cosa que pedía era la diferencia potencial entre las láminas, que la tenemos, y la capacitancia por unidad de área. Ahora, el segundo problema de nuestro examen decía que había una esfera maciza no conductora de radio A. La esfera maciza no conductora de radio A está distribuida una carga según P y beta son constantes. Como es que la superficie del efecto potencial de su cero, me dice, y me piden, mediante ecuación Laplace, encuentre la constante beta para el cual el vector campo eléctrico fuera del esfera es nulo. Me están pidiendo que esto en particular lo haga por ecuación Laplace. Es obligatorio hacerlo por allí. No por Gauss ni por otra cosa, por ecuación Laplace. Entonces vamos a hacerlo por ecuación Laplace porque así se pidió. Y es específico. Les pido por favor que tengan cuidado. Algunos lo hicieron por otro mecanismo. La mayoría que yo vi lo hizo por Gauss. Hizo que la carga total encerrada fuese cero y consiguió la beta. ¿Le va a dar el mismo valor? Sí. Pero no se pedía por él. Se pedía por otro. Entonces, bien. Tengo un esfera de radio A que tiene una densidad que varía solamente con R. Se descubrió en clase que cuando la densidad es solamente en función del radio, el campo es radial. La superficie de potenciales constantes, las superficies equipotenciales van a ser esferas. Importante la solución del problema, porque al saber que nuestro campo es radial, que las superficies equipotenciales implican las variaciones con respecto a la coordenada radial, eso se convierte en esto. Entre 0 y R, entre 0 y A, ya voy a aclarar por qué pongo aquí el igual. La densidad, voy a usar cosón, que me dice que es menos la densidad entre la permitida del espacio. Vamos a integrar este R cuadrado, lo voy a pasar por acá. Muchachos, varios fantasmas, porque no era el caso. Sí. No fluye bien el camino. Sí, sí. Porque tenemos que hablar. El cuadrado lo voy a pasar por acá. El diferencial lo puedo pasar hacia el otro lado, si quiero.
para poder integrar. Voy a poner ya de una vez el resultado del integral. Cuando integre, esto me va a quedar R cuadrado de B de R. R al cuadrado, R cubo sobre 3. Y la integral de R al cubo es R a la 4 sobre 4. Una constante de integración. Ahora, en esta zona se incluye el origen. En esta zona está incluido el origen. Y por estar incluido el origen, si coloco el origen aquí, me queda 0 cuadrado por dB de R, que es el negativo del campo eléctrico, igual menos rho sub 0 por 0 al cubo sobre 3 menos beta por 0 a la 4 sobre 4a por 1 sobre 0 sub 0 más a. Obviamente entonces, a vale 0. Entonces ya a lo siguiente, ya sabemos el valor de A, ya puedo decir entonces cuánto vale dB de R. El campo eléctrico es menos gradiente del potencial. Como el campo es función solamente de R, esto se convierte en esto. Si le cambio el signo a esto, conseguiría el campo. Sí, me faltó dividir entre R cuadrado. Vamos a igualar entonces estas dos cantidades. Sería rho sub 0 por R sobre 3 menos beta por R al cuadrado sobre 4a por usuario. Y este valor de la zona 0 menor o igual que R, menor o igual que A. Noten que estoy poniendo el igual aquí. ¿Por qué pongo el igual? Porque no hay carga distribuida de manera superficial, sino volumétrica. Y la componente radial es normal. Entonces, como el campo es nulo en R igual a A, vamos a poner R igual a A aquí. El valor de la constante beta. Ahora, al tener esa constante, ya sabemos el valor de la densidad completamente. Profe, nosotros conseguimos beta. Densidad. Oye, yo creo que es un valor pequeño. Pero yo. La densidad realmente es esa. Ahora, ya tengo entonces el campo. Y hay una cosa interesante que la podemos notar. Vamos a la zona de afuera. Posteriormente para ver que el campo eléctrico debe seguir siendo 0. El campo eléctrico debe ser 0 en la zona de afuera. De hecho lo coloqué así para facilitar algunas cosas. Vamos ahora a calcular el potencial. El potencial lo voy a encontrar con este ecuación. Por el potencial también de 0. Entonces, pero en la zona de me queda dB de R ver menos rho sub 0 por R sobre 3 menos beta, que sabemos que beta es 4 tercios, por R cuadrado sobre 4a dividido entre 0 sub 0 por dr. Esto es válido en la zona entre 0 y A. Necesito encontrar el potencial, pero hay un punto donde conozco un potencial. ¿Cuál es el punto donde conozco el potencial? En R igual a A. Entonces integremos, muchachos. ¿Cuánto vale el potencial?
en R igual a R, ¿cuánto vale el potencial? 4 tercios. De su R, la pregunta. Vean que es el correspondiente. Esta integral, la del lado izquierdo, nos va a quedar B sub R menos B sub 0. La integral del lado derecho es muy fácil. Menos rho sub 0 por... ¿Cuánto es la integral de R? Diferencial de R. R cuadrado sobre 2. Entonces vamos a poner aquí R cuadrado menos A cuadrado sobre 6. R a la 3 sobre, y lo puedo poner así. La 7 y 4 se cancelan. Entonces, y aquí tendría que poner 1 sobre y esto lo evalúo y R igual a, ¿qué va a pasar? Se cancela y ya te queda solo el potencial que pasa. Que Z. ¿Por qué la otra zona es más sencilla? Acuérdense que el campo vale 0 en la frontera. En la otra zona, Pero solo para hacer un sistema de calidad 0, siempre que mayor o igual que no solamente no. si va a darnos eso. Entonces, en esa otra zona, la densidad vale 0. Por lo tanto, esa derivada debe valer 0. Y si esa derivada vale 0, el argumento de la derivada debe ser constante. Es menos del BTR. Es decir, si esto le cambia el signo, Claro, y se tiene una separación final. pero hay continuidad en las componentes del campo. Por lo tanto, si esto lo evalúo en R igual a A, vale 0. Y si me vale 0, el campo es el potencial importante. Y como este es válido en esta zona, y D en R igual a vale de su 0, entonces el campo el potencial de su 0 entonces noten que ya tenemos el campo eléctrico y el potencial en toda la zona, porque al darme esto así, sabemos entonces que el campo eléctrico vale 0. Les pido por favor que tomen en cuenta eso. Entonces, yo hasta el momento he visto solamente esos dos problemitas de las pruebas. Lo que quiero comentar era fundamentalmente estos dos